Alberto Núñez Feijóo ha movido ficha. El líder del PP ha enviado a Santiago Abascal un documento marco con guiños claros a Vox para facilitar gobiernos estables allí donde ambas fuerzas suman mayoría. El objetivo: coherencia, proporcionalidad y presupuestos aprobados para toda la legislatura. Es lo que reclaman muchos votantes: estabilidad, acuerdos y cero bloqueos para evitar repeticiones electorales. La respuesta de Abascal ha sido un no rotundo. Alega que les tratan como salvajes a los que hay que domar, simplemente por pedirles que cumplan la ley. Vox denunciaba hace días la falta de un criterio común en el PP y ahora que existe también lo rechaza. Pide autonomía territorial, pero es precisamente Abascal el que decide desde Madrid candidatos, líneas rojas y estrategia. La contradicción es evidente. Está claro que les ha pillado con el pie cambiado y que toca hacerse el enfadado. Feijóo ha tendido la mano, ahora Abascal debe decidir si prioriza el interés general o la táctica partidista. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Queda poco más de 2 días para que arranque oficialmente la campaña electoral en Castilla y León y los candidatos, la verdad es que no paran. Mítines, visitas, entrevistas, recorren palmo a palmo la comunidad. Sin embargo, hay uno que lleva desde hace 2 días prácticamente desaparecido de la escena autonómica. El socialista Carlos Martínez, el candidato del PSOE y no olvidemos alcalde de Soria, se ha marchado en plena precampaña a Bruselas para participar en el Comité de las Regiones en su faceta municipal. Ha tenido que ser su número 2 quien le sustituya en estos días clave. Ya saben, compatibilizar el bastón de mando de una capital con la candidatura de la Junta, bueno, pues tiene esas cosas, que no se puede, como dicen los pueblos, estar en misa y repicando a la vez. Y hablando de compatibilidades y de lo que no termina de cuajar, en el otro lado del tablero político, las campanas de boda entre el Partido Popular y Vox siguen sin sonar. Feijóo mantuvo ayer una conversación telefónica de 1 hora con Santiago Abascal. El líder popular posteriormente hizo público un documento marco con las líneas generales que el PP quiere como base para negociar pactos en todos los territorios donde necesiten sumar votos. Bueno, pues es un texto que no ha gustado nada a Vox. Santiago Abascal ha dicho que el PP ha empezado con mal pie y que el documento supone un error y hasta una ofensa para sus socios potenciales. Laura Zembranos, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las líneas generales de ese documento que ha presentado Feijóo. Buenas noches, José Luis. Pues el Partido Popular intenta poner orden, coger las riendas de la negociación con Vox y para ello quiere unificar criterios que valgan para todas las comunidades, que sean una base. Los criterios son estos: un documento de 10 puntos en el que se incluyen cesiones de los populares, guiños en cuanto a las políticas climáticas, por ejemplo, se rechazarían aquellas que afecten al empleo o a los agricultores, también medidas contra la ocupación ilegal o un mayor control de la migración, con expulsiones para aquellos que cometan delitos graves. Pero no solo son guiños, también hay exigencias. Esto comprometería a Vox a aprobar los 4 presupuestos de las legislaturas donde lleguen a un acuerdo y también se comprometerían a respetar las comunidades autónomas, la Constitución y la igualdad entre los españoles. Necesitamos completar esa mayoría con un acuerdo estable con la tercera fuerza política que es Vox. Me niego a que el ruido afecte a la alternativa. Es decir, sería una irresponsabilidad de ambos partidos que no se acreditase una alternativa viable en nuestro país. Y por tanto, en lo que a mí dependa, en lo que depende al Partido Popular, al partido mayoritario, no vamos a quebrar el resultado de las urnas. Precisamente los puntos más evidentes, los que hablan del respeto a la Constitución, a las leyes o al Estado de Derecho, no han gustado nada a Santiago Abascal. Hoy confiesa que ese documento le molesta y que en él se les trata como salvajes. Cuando se habla de lo obvio, probablemente se está ofendiendo a alguien, ¿no? Aquellos que necesitan los votos, hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal.
Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie. Yo creo que ni el señor Feijóo ni yo somos los que tenemos que negociar lo que pasa en Extremadura y lo que ocurre en Aragón. Yo creo que tienen que negociarlo los equipos que se designen encargados para eso y además con los líderes regionales que se han presentado a las elecciones. Y quien le ha respondido es la popular Esther Muñoz. Les pide que no asuman como propias las etiquetas que les quieren poner otros. Todos los que nos hemos dedicado al derecho sabemos perfectamente que un documento con una propuesta es precisamente el embrión de lo que puede ser una negociación, ¿no? Y por lo tanto no creo que a nadie le pueda parecer de salvajes entregar un documento con propuestas y un documento propositivo. Yo le pediría al señor Abascal que no se crea esas etiquetas que les ponen la izquierda, que no se las crea. Bueno, pues ya aquí en Castilla y León, hoy Mañueco ha mantenido una conversación con José María Aznar en Burgos. El expresidente ha pedido a los ciudadanos que de las elecciones autonómicas de Castilla y León salgan un gobierno fuerte para salvaguardar el sistema, como es el caso, ha dicho, de Castilla y León durante todos estos años. Pero ha hablado también de Vox. Sí, Aznar marca una clara diferencia entre lo que quiere la dirección de Vox y lo que quieren sus votantes. En cuanto a los futuros pactos con el PP, escuchen. El interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España, es decir, de Vox, es no pactar con el Partido Popular. El interés o el deseo de una parte muy importante del electorado de Vox es pactar. Con el actual socialismo aquí en Castilla y León, se podrá hablar, se podrá dialogar, pero nunca habrá un acuerdo. No vamos a consentir que el modelo de gestión de Óscar Puente entre en Castilla y León. Por su parte, desde el PSOE, encabezados por su número 2 ante la ausencia de Carlos Martínez, insisten en que hay opciones reales de ganar las elecciones y miran hacia el público joven. Creen que muchos van a apoyar la candidatura socialista y no la de Vox. Está por ver el comportamiento electoral de los nuevos votantes y de los jóvenes hasta los 25 años. Creo que, por suerte, las últimas encuestas están diciendo cosas diferentes, por lo menos en Castilla y León, ¿no? Creo que la gente joven va a participar más que nunca en estas elecciones y yo creo que Vox se va a llevar una mala sorpresa. Seguimos con la precampaña. El candidato de Vox ha estado hoy en Valladolid, se ha reunido con empresarios y ha urgido la necesidad de un proyecto nuevo que les ayude. Coincidimos que España se encuentra en una situación límite, al borde de una crisis que como se prolongue mucho tiempo será muy difícil de levantar. Tenemos un proyecto para España y un proyecto para Castilla y León que coincide mucho con los problemas que los empresarios tienen. Y acompañando a Carlos Pollana ha estado el portavoz nacional de la formación. Hoy hemos presenciado un día más de la guerra abierta en Vox. Ortega Smith no se va como portavoz del Ayuntamiento de Madrid, sigue ejerciendo y desde Valladolid le contestaba José Antonio Fuster. Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles. Si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades, injusticias, es lo más conveniente. Yo solamente hablo de la gente que está en mi equipo y ahora mismo no está en mi equipo. Lo importante de verdad no es el número de carnet, que yo no me sé ni siquiera mi número de carnet. Lo importante es saber que ese carnet nos da una serie de obligaciones, porque si no, chico, pues me salgo y me hago mi propio partido, me voy a casa o lo que haga falta. Bueno, pues en plena crisis está Vox con este asunto de Ortega Smith y en plena pre-campaña de Castilla y León. Hoy Ortega Smith ha participado, ha intervenido en el Ayuntamiento de Madrid como portavoz de Vox, pese a que su partido, como saben, le quiere echar de todos los puestos. Le han ido echando, le han ido quitando poco a poco. María José Salgueiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Emilio Álvarez, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Manuel Morán, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué os parece ese no rotundo y ese enfado también mayúsculo de Abascal a la propuesta de acuerdo marco? Es líneas generales, María José, que presentaba ayer Alberto Núñez Feijóo. Bueno, a mí no me parece bien, porque yo entiendo que para negociar, si tienes unas conversaciones y tienes que negociar, porque lo que sí parece claro es que el resultado de las elecciones, tanto en Extremadura como en Aragón, dan una línea muy clara de un porcentaje muy elevado de votos
que con un pensamiento similar, vamos a decir, o parecido, uno en la derecha y otro más, uno el Partido Popular y otro Vox. Entonces me parece que para negociar hay que poner un marco, es lo normal. Además es que, bueno, Vox estaba estos días pasados diciendo que es que el Partido Popular no se sabía lo que quería, que en un sitio decía una cosa y en otro sitio decía otra. Sí, hablaba de 17 PPs. De 17 PPs. Otros partidos lo mismo, o sea, que es que si el Partido Popular no se enteraba porque resulta que tenía, parece ser, entrecomillado lo digo, que tenía mucha democracia interna y que consiguientemente dejaban las comunidades autónomas que cada uno hiciese lo suyo. Presentan un programa, marco, yo no entro en el contenido del programa, pero por lo que he oído, más que no lo he leído, pero por lo que he oído por los medios de comunicación, es un programa bastante genérico. Era justamente algo que le tachaban esta mañana en las cosas que yo oí, que era un programa muy genérico. Y resulta que esto te parece fatal y te parece que es de salvajes y te parece que es de no sé qué, no entiendo. Porque precisamente, a ver, ¿cómo son las negociaciones? Las negociaciones son así. Ahora decir que es una falta de respeto hacia los estoy leyendo el líderes. diario ABC que dice que Génova advierte a Vox que no puede ir más allá de este documento marco. Que, bueno, son líneas generales, pero... Bueno, pero son líneas generales, pero son líneas que marcan una serie de principios, donde dices, yo desde aquí... o sea, si estoy hablando de la estructura que ahora mismo hay en el Estado, de un gobierno central y unas comunidades autónomas, eso va a permanecer, que es uno de los puntos, por ejemplo, Sí, ¿no? El respeto a las comunidades autónomas. El respeto a las comunidades autónomas y a la estructura que ahora mismo existe, como otros, como el del Estado de Derecho. Pero bueno, o sea, el que alguien te diga hay que respetar el Estado de Derecho y tal, y alguien entienda al que está enfrente, es que eso es una obviedad. Pues mira, precisamente asistimos muchas veces a muchas cosas que a algunos nos parecen muy obvios y a otros no se lo parecen tanto. Entonces, a mí me parece que es, bueno, pues no sé, ¿Creéis? Quizás no esperaría que existiese esto, una propuesta además para varias comunidades, o sea, con carácter general. Sí, nacional, para todas las comunidades, que también afectaría a Castilla y León. Claro, sí. Si es que necesita, necesita, el PP, si gana el PP y si necesita los votos de Vox para gobernar. Emilio, ¿crees que esto es un paripé, un teatrillo, que se enfada, bueno, pues para parecer, no sé, en fin, que la pilla con el pie cambiado y bueno, pues mira, me voy a enfadar para luego llegar a un acuerdo claro o no? Precisamente hasta el día 15 de marzo, digamos, no se sepa nada, después de las elecciones de Castilla y León. Pues yo en estos momentos, la verdad es que a mí me preocupa mucho. Me preocupa el documento que ha entregado el Partido Popular, porque no me gusta lo que propone en el sentido de que asume prácticamente los puntos más fundamentales del ideario de Vox, con lo cual está, de hecho, asumiendo que solamente puede gobernar con ellos y que va a aceptar para ello, para gobernar, todo lo que les piden. Yo sí que bueno, pero hay que ser realista, ¿no? Es que sí, seguramente solo pueda gobernar con Vox. Hay que ser realista, efectivamente, pero hablo del contenido, es que lo ves en el tema de violencia de género, en el tema de vivienda, en el tema de quitar la ideologización en la enseñanza. Esos son planteamientos de Vox. Esos planteamientos el sector más liberal del PP nunca les ha tenido. ¿Tú crees que son asuntos que preocupan a los votantes de derechas, a los votantes del PP, esos 10 puntos, ese decálogo que ha presentado el PP? Yo pienso que no, pero por eso mismo me sorprende todavía más. ¿Tú crees que los votantes del PP rechazarían ese acuerdo? No, yo creo que no. Yo creo que los votantes del PP lo aceptarían. Por eso me preocupa más la respuesta que ha dado Vox, porque eso me parece que es ya una humillación total a la que pretende someter al Partido Popular. Es decir, que el Partido Popular les ha dicho, vamos a ver, aceptamos básicamente lo fundamental de vuestro ideario. Y la respuesta es, bueno, no entiendo por qué emplea la palabra salvaje, será que él por algo lo dirá. Él viene a decir como que en ese documento parece que Alberto Núñez Feijóo les tiene que decir que tienen que respetar la legalidad, ¿no? El principio de legalidad. Y la monarquía. Y no somos unos salvajes claro, y que ellos se dan por ello que nos quieran domar, ¿no? Que ellos eso sí lo respetan. Pero bueno, yo creo que yendo a lo fundamental, me parece que el Partido Popular ha quedado en una situación pues muy delicada con la respuesta que les da Vox, porque es ceder en unos planteamientos fundamentales y luego Abascal les dice no, esto no lo vamos a aceptar. Si es puro tacticismo, que realmente luego después lo va a aceptar, bueno, pues se podría entender. Pero a mí me da la impresión de que no, que Abascal, creo que lo hemos comentado hace poco, yo creo que Abascal está enfocado porque cree que tiene posibilidades de sacar mejor resultado en las generales
y no va a ceder en ahora mismo la negociación ni en Extremadura ni en Aragón, y probablemente aquí en Castilla y León hará lo mismo. Sí, yo en realidad la verdad es que yo creo que la verdad es que si uno entra ahora mismo en inteligencia artificial y ve las propuestas más importantes de Vox como partido, pues yo firmaría muchas. Se ve que no, las esenciales, se ve que no es un partido antisistema. Quien es antisistema es lo del Rubalcaba. Lo del Frankenstein, que era un personaje regio. Un documento que se hace genérico, precisamente es genérico, para partir de ahí aterrizar en cosas concretas. Y el marco es una cosa meramente formal. No quiere decir que de ahí no nos podemos salir, sino de que hay tal. Cosas tan esenciales o tan básicas, desde luego sí da la impresión en este caso que Vox está siendo absolutamente, en mi opinión, totalmente tacticista, porque realmente lo que quiere, como va, el viento lo lleva de cola, quiere intentar subir mucho en las encuestas. Y realmente las cesiones que se están haciendo son importantes, pero todavía son genéricas y no son nada escandalosas. Aparte de las que se han expresado aquí, que nadie puede desdeñar, yo simplemente puedo decir, cuando se llega... Primero Vox tendría que explicar por qué ha echado a Smith, a Olona y a Espinosa Los Monteros, gente tan válida y tan intelectualmente válida, cómo lo ha echado. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema, sí. Pero simplemente aterrizo en 3 o 4 ideas. Dice, lógicamente, los españoles claramente están diciendo que hay que echar al gobierno con sus socios. Veremos lo que dicen en su momento, pero más del 50% parece que la ola va por allí y va en toda Europa. Y por lo tanto, los españoles sí o sí exigen que se pacte. Y sí o sí tienen que pactar, y sí o sí van a pactar. Ideas normales que son muy genéricas, que a mí no me escandalizan, aparte de lo que se ha dicho ya, lo que se ha expuesto perfectamente. Por una parte, se habla de que quieren un acuerdo nacional, que sea idéntico más o menos de perfiles, se ha hablado, lógicamente, que no se van a poner líneas rojas, se ha hablado de que haya gobiernos estables, lo de los pactos de los 4 años me parece que no, pero tiene que haber gobiernos estables, no marcar las líneas rojas, una unidad nacional, y se condena de toda forma de violencia política, terrorista, machista, doméstica o de cualquier clase. Las victimizaciones, incluso las del abuso de poder, que ahora las estamos empezando a ver en España. Luego se dice, y acabo con 2 días más, una cosa muy concreta y muy normal que dice, la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el gobierno responde con regulaciones masivas. Evidente, tiene que responder. Claro, ¿cómo no va a responder con inmigraciones masivas cuando son sospechosas de otras cosas? Por eso preguntaba yo a Emilio si por último, los votantes de PP, hoy ha dicho José María Aznar, lo acabamos de escuchar, que Vox no quiere pactar con el PP, pero los votantes de Vox sí que quieren pactar con el PP. Pero yo te pregunto, ¿crees que los votantes del PP están de acuerdo con este documento? Pues yo me imagino que sí, porque la gente joven, primero hay que preguntarse por qué en Europa de repente toda la gente está votando a partidos que están más a la derecha que a la derecha convencional. ¿Es que todos son fascistas? No, es que están pasando muchas cosas. Y en cuanto a los jóvenes, pues es muy significativo. No se puede decir, es que son inmaduros, pues por algo será. Los jóvenes están un poco hartos de ver que, yo desde luego no voy a votar a Vox, pero están hartos de que se haya gobernado durante 40 años PP, PSOE, PP, PSOE, PP, y los jóvenes están hartos y quieren otra cosa nueva y les parece bien. Simplemente llegan a decir, si es preciso una dictadura, pero que arreglen esto. Una última idea que se ha dicho es buena, defensa de la familia. Y nada más, a mí es que no me escandaliza nada. Una postilla con respecto a este tema del que estamos hablando. Primero, yo no creo que esto deje quedar, o sea, lo digo frente a las cosas que se han dicho, yo no creo que esto deje quedar mal al Partido Popular. O sea, el Partido Popular ha hecho los deberes. El Partido Popular tiene un mandato de sus votantes y, desde luego, lo que quieren los votantes del Partido Popular y de Vox, que en eso estoy de acuerdo con lo que acaba de decirse aquí, es que no siga gobernando el Partido Socialista. Eso es lo que está claro. Los votantes, o sea, todos, y todos los votantes son respetables. O sea, no si votas a la extrema izquierda eres muy demócrata y muy respetado, y si votas a la extrema derecha eres no se sabe qué. No, o sea, vivimos donde vivimos y a mí me gusta respetar a todo el mundo. Entonces, yo no creo que en una negociación el Partido Popular ahora mismo quede mal por el hecho de que Vox diga todas estas cosas que dice. El Partido Popular, frente a sus votantes, que sabe que lo que quiere es que gobierne un bloque de derechas, ha puesto un documento encima de la mesa y ha hecho sus deberes. Eso con respecto a una cosa. Con respecto, por ejemplo, a los jóvenes, no puede ser que los jóvenes que votan a la extrema izquierda nos parezcan fenomenal y muy rebeldes y los que voten a lo mejor al Partido Popular o a Vox nos parezcan como unos mojigatos. Oiga, no, por favor, o sea, aquí hay que respetar a todo el mundo. Yo sí creo que muchas de las medidas o lo que pone ese documento, sí que los votantes del Partido Popular están de acuerdo, porque
Por ejemplo, decía Emilio lo de la ideología llevado a las aulas. Oye, es que también la gente ahora mismo estamos viendo mucha ideología que existe ahora mismo en casi todos los sitios y no nos gusta nada. Entonces, lo que queremos, por lo menos, es que se elimine, que se deje de vivir y no que desde el principio se vaya adoctrinando. Bueno, pero no quiero ¿no te entrar... referías a los colegios religiosos? No, a los concertados. ¿Por qué pasa con los colegios religiosos? Eso sí que es ideologización. Bueno, a mí me parece que los principios que se siguen en los colegios religiosos, te lo digo de verdad, no están adoctrinando a nadie. Lo único que están es fijando principios de respeto que si todos los españoles los tuviéramos, creo que mejor nos iría. Sí, yo estoy de acuerdo con los Son principios de respeto, no principios... O sea, ahora mismo en cualquier colegio concertado religioso, precisamente hay muy pocos frailes o muy pocas monjas, pero como se educa allí y como se está educando, creo que eso no es malo para nadie. Y fíjate, os voy a poner un ejemplo... Bueno, y está la libertad de los padres para elegir el colegio que quieran, ¿no? De una cosa que a mí me contaron hace muy poco tiempo. Bueno, no sé, igual no la debo de contar aquí. Sí, ¿no? Cuéntala. No, es que hablaba de una persona que era musulmana y que llevaba a sus hijos a un colegio concertado que era religioso. Entonces, un sacerdote le preguntó y le dijo, oiga, ¿y usted cómo es que es musulmana y lleva a sus hijos a este colegio? Y entonces ella respondió que desde luego España lo que había era un ateísmo absoluto y que ella prefería llevarles a un colegio con de esas condiciones porque allí por lo menos lo que enseñaban era respeto. ¿No? Pero me vas a decir que los públicos no se... No, yo no digo que no. Tú eres el que has dicho de los colegios concertados religiosos. Yo solo contesto lo que tú has dicho. ¿En qué colegio se ideologiza a los niños? Es que yo no lo he visto nunca. Me parece que se ideologiza con carácter general. Y he sido suficiente tiempo profesor y conozco, tengo infinidad de amigos y conocidos que son profesores. Yo no he visto esa ideologización en ninguno de los institutos en los que he estado. En Cataluña es palpable. Claro, yo creo que se refiere sobre todo a Cataluña. Hacia el separatismo, hacia la independencia. Bueno. Y en el País Vasco. En el País Vasco realmente están ya hasta quitando a esta comunidad. Y en las universidades. Ahora, yo creo que en el resto de la península no hay en absoluto cuestiones que se planteen de ningún tipo. Vox dice, por ejemplo, dice que se quiere prohibir las mezquitas si hay educaciones fundamentalistas, referidas más que nada al terrorismo. Pero eso tampoco me gusta esa idea de Vox, desde luego. Pero yo creo que en España no hay ningún problema ni con los colegios religiosos ni con los institutos. Es decir, son libertades. El problema está más que nada en lo que puede ser peligroso para el país y en eso comprendo que PP y Vox estén preocupados, que es Cataluña y el País Vasco, sobre todo Cataluña. Bueno, el caso es que están condenados a entenderse. Por lo menos en Aragón y en Extremadura, de momento, tienen que entenderse. Si ya veremos cómo, qué marco ideológico, qué marco programático... Si no, Vox desaparece. Si no llegan a un acuerdo, si no entran a un gobierno... desaparece, pero se estanca absolutamente, vamos. Bueno, está subiendo mucho las encuestas, ¿eh? Bueno, la de Te juego un café. No es así. Bueno, vamos con otro asunto. Ayer lo anunció el presidente Pedro Sánchez, hoy se ha aprobado ya en Consejo de Ministros y mañana lo veremos en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno desclasifica 153 unidades documentales sobre el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de hace ahora 45 años. Los historiadores coinciden en que, pues no hay grandes lagunas en la historia sobre lo que ocurrió ese día y por qué se produjo, pero sí intentan saber o dicen que faltan detalles bastante claves para entender todo lo que pasó. Laura, ¿por qué ahora echamos la vista atrás hacia el 23F? Pues es una incógnita y según a qué partido le preguntes tiene una respuesta diferente. El Partido Popular cree que esto es una bomba de humo, un intento de distraer y lamentan que no se faciliten documentos sobre escándalos del presente. Pero, sin embargo, desde el Gobierno creen que 45 años es un tiempo adecuado para que todo se haga público. Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles. Claro, la pena es que solo quiera desclasificar documentos de hace 45 años y no de ahora. La pena es que este furor de transparencia que le ha entrado al señor Pedro Sánchez le lleve hasta 1981 y no a todo lo que hay ahora.
Seguimos en página de Política Nacional porque hoy la jueza que investiga la gestión de la DANA ha dado un paso importante contra el expresidente valenciano Carlos Mazón. Quiere indagar en su papel en la tragedia que acabó con la vida de 230 personas. Laura, Carlos Mazón ahora mismo está más cerca del banquillo. Sí, es que esta petición se motiva, según la jueza, por su inactividad negligente el día de la tragedia. Eleva la exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que Mazón continúa como aforado. La magistrada pide, por tanto, su imputación, lo que le sitúa más cerca de sentarse en el banquillo. Bueno, y de Valencia a Miami y seguimos con causas judiciales. ¿Se acuerdan de las graves acusaciones de abuso sexual a Julio Iglesias presentadas por 2 empleadas domésticas que finalmente fueron archivadas por la Fiscalía por la falta de jurisdicción en España? Pues bien, en plena avalancha de críticas hacia el cantante, varios ministros y ministras se sumaron a ese linchamiento sin tener ningún tipo de prueba. Una de ellas fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, que habló de supuestos abusos sexuales e incluso de tratar a las trabajadoras como esclavas. El conocido cantante ha reaccionado. Sí, Julio Iglesias exige ante el juzgado 2 cosas: que Yolanda Díaz se retracte de sus acusaciones, reconozca que hizo un juicio paralelo y que le indemnice por los daños a su persona. De lo contrario, el cantante amenaza con presentar una querella por injurias y calumnias. Bueno, pues veremos en qué queda este asunto, que bueno, ríos de tinta, en los medios nacionales, en la prensa rosa. Ahí vemos a Julio Iglesias en sus años mozos. Manuel, como magistrado que eres, como juez, siempre me gusta tenerte a ti como experto en estos casos. Sí. ¿Hace bien Julio Iglesias en demandar a Yolanda Díaz por acusarle de abusos sexuales y esclavitud? Es que yo soy experto solo en esto. Bueno, la verdad es que los políticos se creen que pueden decir todo y que lo dicen cada cosa increíble. Claro que hace bien Julio Iglesias. El delito de calumnias, que es un delito incluso penado, en el caso de que sean con publicidad hasta con pena de cárcel, pues evidentemente se hace cuando una persona imputa a otra un delito que es falso. Ese delito, de momento, ya se ha archivado, se ha sobreseído el expediente, con lo cual ya ha incurrido, posiblemente, muy posiblemente, la ministra ha incurrido en ese delito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de que estuviera bajo juicio, se esperaría, y si luego es inocente, pues ya habría incurrido. Simplemente decir una cosa: una vez que se archiva la Fiscalía, pues la ministra dice, las mujeres ya no nos callamos. Pues no, ni las mujeres no se tienen que callar, ni los hombres no se tienen que callar. Ni los hombres muchas veces tienen que callar y las mujeres también tienen que callar. Déjame simplemente que te diga, con lo cual realmente es pues una temeridad. Pueden tener responsabilidades penales importantes y además económicas también muy importantes. Se creen que pueden decir todo en ese sentido. Ya ahora se hablan burlo de Mazón, pues también lo hablamos de Mazón, sí. Lo vamos a ver. Simplemente la única referencia que se dijo antes a la ley esta del 68 de desclasificación, pues claro, desde luego... Espera, no te adelantes a la desclasificación, que ahora vamos a... Vale. También, es que estaba ya embalado. Es que te embalas. No, los temas me los quiere quitar en un minuto. Lo de Mazón... No, lo de Mazón no, déjame que pregunte también a Julio Iglesias a los compañeros. Es que claro, me creo que estoy solo y no puedo. Es verdad, hablabas tú de que a veces los políticos se creen que pueden decir de todo. Yo recuerdo ese día, Emilio, a tu compañera y amiga, Ana Redondo, que salió, casi diría yo que pidió un canutazo a una agencia para hablar de este asunto, y también no dijo a lo mejor las barbaridades de Yolanda Díaz, pero bueno, parecidas. ¿Por qué hay ese empeño? ¿Por qué hay esas prisas ante un caso que, vale, sí, es muy mediático, pero todo lo que sea machismo, hay mujeres, o supuesto machismo, que enseguida se envalentonan a salir? ¿No hay que ser más prudente? Sí, yo creo que sí. Ya lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Yo creo que la presunción de inocencia, mientras no se demuestre la culpabilidad, hay que respetarla, y más alguien que tenga un cargo público debe respetarla. Lo que ocurre aquí en el caso de... Es que no recuerdo muy bien las declaraciones de la vicepresidenta, pero me parece lo que ella decía, que la espeluznaba, o eso es lo que yo... Bueno, y habló de esclavitud, de pero que trataba a las trabajadoras domésticas por lo que narraban, por lo que contaban en la demanda, pero yo creo que ella no dijo que estuviera convencida de que lo hubiera hecho. Yo creo entender. Ella puso supuestos abusos sexuales. Efectivamente. Las mujeres no nos callamos. Con lo cual la querella de Julio Iglesias, bueno, pues si él tiene dinero suficiente para hacerlo,
porque realmente no es que haya ninguna sentencia que diga que es inocente, sino que no se puede juzgar aquí en España. Sí, eso es. Pero yo soy para eso muy prudente. O sea, creo que en casos de estos, por más que nos repugne todo lo que sea violencia contra la mujer, yo creo que hay que ser muy prudentes y esperar a que los tribunales hagan su labor. Y sobre todo que antes de hacerlo. hablar con sospechas, que seguramente las sospechas podíamos tenerlas muchos, también cuando hablas públicamente, bueno, pues no deja de ser una irresponsabilidad. El problema puede estar también en el propio cargo de quien hace las declaraciones. Claro, es Porque una no es lo vicepresidenta. mismo que ese comentario le haga yo en la calle o en una tertulia, en un café, que lo haga alguien que es la vicepresidenta del gobierno. Pero es que la Fiscalía probablemente ya ha archivado el asunto, es decir... No, pero sí, pero lo ha archivado Manuel. Pero lo archiva porque no es competente para juzgarlo aquí. Pero que aunque fuera competente y que no lo hubieran archivado, creo que esas declaraciones no habría que hacerlas. María José, ¿tienes algo que decir de Julio Iglesias? No, yo opino como ellos, que lo que hay es que ser prudente y que la vicepresidenta se pasa muchas veces, pero sí quiero decir otra cosa, y es que yo veo que determinadas mujeres, normalmente del gobierno, salen con una rotundidad increíble cuando se trata, en este caso, de Julio Iglesias, y sin embargo en otros supuestos no las oigo decir nada. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, en la última cosa del presunto violador del DAO, no he oído yo decir nada, ni a un grupo, ni a la vicepresidenta. Jefe de la Policía Nacional. Sí, al lado de la Policía Nacional. No he oído a nadie. Entonces, a mí me parece fenomenal. Bueno, yo creo que algunas sí que han hablado. Creo que algunas. Bueno, yo no han creo salido que en avalancha como con Julio Iglesias, eso es cierto, nada. pero. O sea, con Julio Iglesias. Ana Redondo ha hablado, sí. Con Julio Iglesias, bueno, esto faltaría, me refiero, pero con Julio Iglesias es que yo creo que desde el minuto 1 ya estaba todo el mundo hablando. Y aquí hubo que esperar. Margarita Robles habla con claridad, pero es de las pocas que ha hablado con claridad. Pero yo no me refiero a Margarita Robles, me refiero a toda una serie de mujeres que existen por ahí, que cada vez que sucede algo, como en el caso de Julio Iglesias, salen, no digo solo del gobierno, dije del gobierno, pero podría decir de Izquierda Unida, de Sumar, de todos, y salen tremendo, y sin embargo, cuando se trata de otros, se les ve que parece que ahí no le... Bueno, pues vamos con el caso Mazón. Brevemente, Manuel, Pues ahora no estás en el estrado ni tienes la toga. Pero si te estoy contentando telegráficamente. ¿Qué posibilidades ciertas cree de que sea imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Afortunadamente Valencia? los políticos se creen que solo tienen responsabilidades políticas y si las tienen penales son cuando hay prevaricaciones, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad por negligencia la tienen todos los ciudadanos. Un cirujano cuando opera mal, un director de programa si hace daño determinado, un obrero. Es decir, la responsabilidad por negligencia se ocasiona daños. Afortunadamente yo no tengo responsabilidad por vuestras opiniones. Ya no afortunadamente, ya me porque si no me hubiera que no caído vuelva algún al programa paquete. este año, pero bueno, Vale. Bueno, total, que tiene que haber responsabilidades penal y civil. Dice, está aforado y lógicamente va a ser el TSJ. En cuanto a la posibilidad de que prospere, claro, la investigación tiene que ser sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque los cargos nada más y nada menos que se le atribuyen, y por lo tanto hay que investigarlos, y yo creo que prosperará, se le atribuye una presunta responsabilidad en delitos de homicidio imprudente y prevaricación de muchas personas. Sistema de aviso a móviles con retardo llegando a las 20 horas. Localización por una persona que está comiendo y que se le localiza a las 19 horas. Un presidente de comunidad autónoma tiene que tener el teléfono absolutamente al minuto y por lo tanto lo normal es que prospere. Es inactividad negligente. Negligencia por todo esto, pero en Aldamuz será exactamente igual. Deberá ser exactamente igual. María José, te pregunto a ti, como compañera que has sido de Mazón, no sé si las llega a conocer alguna vez. No coincido nunca con ¿No crees que debería haber colaborado con la justicia? Porque la jueza, mira que le llamó veces para que compareciera de forma voluntaria y él se negó y ahora se encuentra, pues eso, a un paso del banquillo. Sí, pues quizás. Claro, yo no conozco, ahí es lo que estaba hablando Manuel, de las llamadas, de las horas. Yo hay una cosa que si digo, y esto, Emilio, yo creo que lo sabemos los dos, que no le estoy exculpando, o sea, vaya por delante, quiero aclararlo, pero que del CECOPI el presidente de la comunidad no forma parte. Esto no significa, Bueno, sí, es un argumento que él ha utilizado muchas veces, por eso digo que él no tenía que estar allí. Por eso digo, esto no significa que tú, si eres el presidente de la comunidad en esa situación, no tengas que estar, aunque no estés allí, localizado, pendiente, lo que sea, ¿no? Por eso digo que yo no conozco el sumario y ahí me imagino, porque hoy leía yo que también parte del fundamento que decía la juez deriva de los WhatsApp que existían con el jefe de gabinete. Es decir, que claro, hay que verlo todo en su conjunto.
Entonces, bueno, pues no sé lo que pasará. Ahí, de todas las maneras, hoy he visto una información un poco curiosa que supongo que no sé si, bueno, tú dirás si llevaría a anular, que parece que el Consejo General del Poder Judicial ha entrado porque el marido de la magistrada, que también, o de la juez, que también es que juez, ha actuado actuaba formulaba allí. preguntas y no debía estar allí. Lo digo desde el punto de vista formal. Es una información de Oquidiario. Sin entrar en el contenido, ¿eh? Sí, que no es la primera vez que lo hace, además. Pero lo que pasa es que yo estuve es fiable, ¿no? Estuve de juez de instrucción en San Sebastián, es como si yo, allí en la época dura, que podían matar a un guardia civil, ahora esto que lo consideran que no era terrorismo y tal, es como si yo me voy a comer y en vez de tener el teléfono constantemente aquí, estoy de guardia, pues estoy hasta las 8 tranquila, jajaja. Sí, que sí. Bueno, desclasificación del 23F. Ya voy por el tercer tema que quería hablar Manuel, pero le voy a dar la voz a Emilio. ¿Es necesario? ¿Es una cortina de humo, como dice la oposición? Bueno, yo creo que una cortina de humo no lo es y no tiene por qué serlo. Lo que no es normal es que estemos con una ley de secretos oficiales del 63, me parece que es, y que no se haya modificado todavía. Yo lo que no entiendo es por qué los distintos gobiernos no... De todos los colores. No lo han aceptado, sí, porque la propuesta de modificar la ley esta, quien más ha insistido en ello ha sido el PNV. Y es precisamente Rajoy, el último año en que, antes de que dejara la presidencia del gobierno, les acepta la propuesta de modificar la ley. No hablan todavía de en qué va a consistir esa modificación, pero sí que acepta que se va a modificar la ley. Pues es una ley, para que la gente lo sepa, para desclasificar todo tipo de documentos, no solamente los del 23 de Efectivamente, todos los que están... Bueno, hay dos tipos de documentos, los que están catalogados como secretos oficiales, que tienen ahora mismo, según la ley actual, que es una ley franquista, es inconcebible que no se haya modificado, no prescribe nunca. No prescriben. Nunca les puedes desclasificar. Entonces eso no lo hay en ningún país. Sí, no es que en nunca, ningún país no europeo, sino de... Indefinidamente la descalificación. Claro. Entonces, la propuesta que había, que le hicieron a Rajoy en su momento, fue de 25 años para uno de estos tipos de documentos, 5 o 40. más 10, más siempre que estuviera debidamente justificado, y 10 años también había para los otros, que eran más leves. Una cosa que lo consideran como secretos, otros que son más sensibles. Yo entiendo que no sé si esas los años normales. Y cualquier cosa, ¿qué te esperas de mañana? ¿Qué crees que se va a desvelar mañana que no supiéramos de ese? Pues yo creo que muy pocas cosas. Yo creo que ahí depende unos u otros según los intereses que tengan. Unos dicen que si la corona va a salir mal parada, otros que si el gobierno, otros que... Yo creo que prácticamente los historiadores que han escrito Hay gente sobre del PP esto... que es tan maligna, Emilio, fíjate, te lo digo en tono de broma, que cree que esto lo hace Felipe González para dejar mal a Felipe Pedro Sánchez para dejar mal a Felipe González, bueno, porque algo se verá en esos audios, en esas transcripciones. Eso no lo creo. Yo creo que Felipe González puede quedar mal, probablemente en algunos cuando se descubran estos documentos, probablemente, pero bueno, nada que no se sepa ya. Yo creo que no hay nada que temer, pero sobre todo, aunque quede mal quien quede mal, es que no es normal que en un país no se desclasifiquen estos documentos. Si es que los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que ha ocurrido. Hay que esperar un tiempo prudencial, pero... Bueno, somos una sociedad madura ya como para saber lo que pasó. Ya, que no puede ser. María José. Yo también creo que efectivamente todos los procesos, es el de ETA, o sea, otros que hay por ahí, deben de desclasificarse todos. Pero bueno, me gusta que Emilio diga, se remonte a hace 8 años, cuando Mariano Rajoy estaba gobernando, cuando era presidente, y en estos 8 años que lleva Pedro Sánchez gobernando, ¿por qué no ha sacado esta ley? Sí, igual te lo digo. Yo no lo entiendo por qué no. No lo nombraste, entonces, por si se te había olvidado, pues lo digo yo. No se me ha olvidado. Bueno, es más, el Partido Socialista en el Congreso votó en contra de que se desclasificasen estos papeles. A mí me parece bien la transparencia con carácter general. No me parece correcto, me parece que estuvo muy poco afortunada la ministra portavoz hoy para explicar por qué se desclasificaban los papeles, diciendo que era para que se conociera no sé qué dijo de la extrema derecha y luego después que los jóvenes no cantaran el cara al sol. Anda que no hay fundamentos para poder explicar que por qué se desclasifican unos papeles sin mencionar exclusivamente a la extrema derecha y para que los jóvenes se enteren de lo que era la época de
Franco. Sí. Es verdad que todos los que estamos aquí creo que somos de los que conocimos o de los que vivimos siendo jóvenes el golpe de Estado, y seguro que todo el mundo podíamos contar una anécdota. Entonces, y también espero que efectivamente no sea... Porque claro, creo que todo el mundo nos preguntamos, ¿cómo es posible que en 8 años? Claro, porque muchas veces se nos olvida que Pedro Sánchez lleva 8 años, o sea, no lleva 2, porque tú oyes hoy a la ministra de Hacienda hablar y dices, caramba, parece que llevan 8 meses, 8 años. O sea, no puedes seguir diciendo aquellos y los otros, y dices, ¿y tú en 8 años qué fue lo que has hecho, no? Y espero que no lo centren exclusivamente en la monarquía, o que resulta que ahora todo el tiempo estemos hablando de esto y no estemos hablando de esto partiendo de la base de que hay que conocerlo. Sucedió hace 45 años y hoy en España tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Bueno, son unos puntos de excepción, yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio, pero la ley, por supuesto, muy antigua, pero lógicamente el secreto de los documentos oficiales tiene un sentido, o sea, que muchas veces, evidentemente, claro. es muy prudente tenerlos 20 o 30 años sin decir. O sea, que eso es así, pero evidentemente llega un momento que hay que dejarlos ya, que se desempolven. Yo voy simplemente a una frase, 10 segundos, una frase que dice Sánchez, dice nada más y nada menos que la memoria no puede estar bajo llave. Claro, tienen toda la razón. Pero entonces tampoco tiene que estar bajo llave el caso del sí, el silencio ante los jueces, la negativa de entregar el pasaporte de su mujer, la corrupción escondida, los no presupuestos, dónde va el dinero, qué pasó con lo del Sáhara, qué pasó con Delcy Rodríguez, por qué se alinea la inmigración en contra de la postura de Europa. Es decir, los secretos y eso de que no debe estar bajo llave no solo se refiere en este caso, que está muy justificado, Emilio, que no pueden estar bajo llave, pero es que aquí hay muchas cosas bajo llave que interesan tanto o más que esto. Bueno, pero vamos a ver, tú mismo, Manuel, has dicho ahora mismo que entiendes perfectamente que tenga que haber documentos que tengan que estar un tiempo como secretos oficiales. No de corrupción, no lo de Sahara, del Sahara. No, pero es que... claro, que la mujer no entrega el pasaporte. Pero es que no tiene nada... Estamos hablando de los documentos. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, y con mucha más razón hay que espolvar todo. Claro, pero mira, es que dice acaba de decir la portavoz del Partido Popular en las declaraciones estas que ha hecho ahora, que veíamos, que por qué no se saca, que por qué solamente estos documentos, que por qué no se sacan los documentos, me parece que ha dicho de ahora. Pero no se refería a los clasificados, se refería a los múltiples que existen. Claro, pero es que no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una ley de secretos oficiales. Yo creo que son dos ámbitos diferentes. Una cosa son los documentos y otra cosa es la transparencia en temas de actualidad. Es muy desafortunada, te puedo dar la razón, pero eso de que no puede estar bajo llave, pero si el que tiene todo sobre la llave guardado es este gobierno, por Dios. Pues por Dios, así nos quedamos, por Dios. Así es verdad. Por Dios, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar, vamos a hablar de la huelga de médicos que imagino que ustedes también de alguna forma han tenido que padecer todas las semanas, una vez a la semana, todos los meses hasta junio se van a estar manifestando y va a haber huelga precisamente porque no tienen un marco marco jurídico propio, porque quieren dejar de trabajar horas maratonianas, y vamos a tener al vicesecretario del sindicato médico aquí con nosotros para que nos aclare muchas cosas. Los médicos de toda España están protagonizando una de las movilizaciones más importantes de los últimos años contra el Ministerio de Sanidad y el Gobierno central. Una semana al mes hasta junio van a la huelga para reclamar un estatuto médico propio y bajo una queja común. No pueden seguir un día más con las jornadas maratonianas, la alta carga de trabajo y la falta de reconocimiento específico para la profesión médica. La huelga ha tenido repercusiones en la asistencia sanitaria, con miles de citas en toda España y pruebas suspendidas, y ha puesto al Gobierno en el centro del debate sobre el futuro del sistema de salud público. Hoy entrevistamos a José María Soto, vicesecretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes hablan de jornadas, ustedes y los propios médicos, jornadas maratonianas, guardias de 24 horas, sobrecarga de trabajo. Yo no sé cuál es la queja laboral, más urgente, que ya no pueden soportar más los facultativos. Bueno, yo creo que está bien resumido en lo que habéis iniciado. Por un lado, la reivindicación nuestra se estructura en dos puntos básicos, que es
primero, queremos un mayor reconocimiento profesional y un sistema de negociación propio, un ámbito de negociación propio que nosotros lo hemos englobado en eso que denominamos un estatuto propio del médico, y luego en ese aspecto también de reconocimiento profesional estaría la reclasificación profesional que debe haber en el estatuto marco y que también debería estar en nuestro estatuto propio, y luego hay un aspecto muy importante que es la jornada laboral. Heredamos o tenemos una jornada laboral que deriva del Estatuto del año 2003, y cuando la ministra inicia a través de este borrador del año pasado una nueva negociación, bueno, pues lo que nosotros esperábamos era una propuesta de jornada mejor, más atrevida, más dirigida a los tiempos en los que estamos, y no mantener un sistema de jornada de guardias obligatorio, obsoleto, que los médicos están hartos de él y que ya llevamos sufriendo desde hace 23 años. Este sistema además ha ido empeorando a lo largo del tiempo, porque a la obligatoriedad, digamos, de hacer esas guardias se ha unido la precariedad, la escasez de médicos y la precariedad laboral, lo que ha provocado que en todos los servicios de salud, pues esas jornadas, como estamos viendo y como nuestros compañeros denuncian y digamos con el seguimiento de la huelga nos están demostrando que están hartos de ella, no se cambia a través de estas. ¿Y están ustedes también pidiendo en este nuevo marco laboral mejores condiciones salariales, poder jubilarse antes? Bueno, sí, evidentemente el estatuto marco o el estatuto propio que nosotros demandamos es una ley que regula todas las condiciones laborales de los sanitarios, y concretamente lo que pedimos nosotros es que regule correctamente las condiciones laborales de los médicos. Entonces no solamente incluye un sistema de clasificación profesional, incluye una regulación de la jornada laboral, y nosotros queremos que incluya aspectos de jubilación que ahora mismo no tienen los médicos, como por ejemplo la jubilación parcial, que la tiene cualquier trabajador de este país, excepto en el ámbito sanitario, y unas condiciones de jubilación anticipada que sean adecuadas a la penosidad que tenemos dentro de nuestro sistema de jornada laboral. La ministra de Sanidad, Mónica García, ella defiende que el nuevo estatuto marco ya incluye mejoras de reducción de las guardias, también de 24 a 17 horas, mejores descansos. Además, ella dice que se abre el diálogo, pero que ya les ha dejado muy claro que no va a haber un estatuto exclusivo para ustedes. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, desde luego, a partir de junio, cuando ya nosotros esperemos que no llegue, lo que nosotros queremos conseguir a través de esta movilización es que la ministra se ponga a negociar verdaderamente las propuestas que nosotros le llevamos planteando desde el mes de enero del año pasado. Es decir, que no hemos empezado ahora, esta movilización empieza en enero del año 2025, y a todas estas propuestas la ministra ha hecho oídos sordos. Lo que ha negociado es con otras organizaciones sindicales en las que la representación médica es mínima, y no ha tenido en cuenta a las organizaciones sindicales representantes del colectivo médico a lo largo de todo esto. Claro, eso que dices es muy interesante, porque ni UGT, ni Comisiones Obreras, ni CESIF, digamos los sindicatos de clase, no les apoyan a ustedes en estas huelgas que están realizando ahora. ¿Qué interpretación hace, no sé si política, de esto? ¿Considera que esos sindicatos están más politizados y por eso se han doblegado antes con la ministra? ¿Ustedes son los únicos que defienden al sector médico? La interpretación para mí está clarísima. Las únicas organizaciones sindicales que están defendiendo a los médicos son los sindicatos que estamos confederados en CENS, los sindicatos que somos específicamente sindicatos médicos. Tanto UGT como Comisiones como CESIF han apoyado un borrador de estatuto marco que ha salido del Ministerio. ¿Es el actual? Que es el borrador que quiere defender la ministra Mónica García, un borrador en el cual los médicos no hemos participado, no está ninguna de nuestras propuestas, y cuando la ministra dice que ahí están todas las propuestas, desde luego las nuestras no están, porque en ningún momento ha negociado con nosotros, no ha metido en ese borrador ninguna propuesta, y eso ha sido defendido por UGT, muy bien decir Comisiones, que lo ha negociado con los sindicatos, claro. Evidentemente, pero queda muy bien, pero no con todos los sindicatos. ¿Le está faltando empatía a Mónica García, precisamente ella, que es médica anestesista? Sí, desde luego, empatía con el colectivo médico, cero. A pesar de sus manifestaciones, a pesar de que ella defiende de cara al público que este
borrador incluye mejoras, eso es completamente falso. No tenemos tiempo para hacerlo, pero podríamos entrar al detalle de todas las cosas que ella dice que incluye, como por ejemplo has citado tú, la disminución de las guardias de 17 a 24 horas, es falso. Es decir, este estatuto sí que establece en uno de sus puntos que las guardias van a ser de 17 horas, pero en el artículo siguiente dice que podrán ser de 24 cuando así lo aconsejen las condiciones asistenciales. Y en las transitorias dice que todo esto no se aplicará hasta que pasen 5 años. Es decir, el principal argumento que ha dicho ya de mejora de las condiciones laborales, que es la reducción de las horas de guardia, no se sostiene, es completamente falso. Recientemente la ministra sugirió que durante la huelga podrían haberse desatendido a pacientes oncológicos, bueno, incluso críticos o algunos que reciben diálisis. Una afirmación que el Colegio de Médicos, desde luego, bueno, pues le pidió que rectifique públicamente por poner en duda, digamos, la profesionalidad de los facultativos. ¿No cree que este tipo de declaraciones de alguna forma también refuerza la percepción pública de que la huelga siempre en estos casos y más en el sector sanitario perjudica a los usuarios, a los pacientes? Bueno, es evidente que la huelga perjudica a los usuarios. Yo creo que discutir eso, como cualquier huelga perjudica a los usuarios del servicio en donde se hace la huelga. Pero esos servicios, ha habido servicios mínimos para evidentemente, por eso quiero aclarar esto. La ministra, en una entrevista, da a entender, como tú has dicho, que se han abandonado, se han dejado de hacer servicios que se consideran fundamentales o se ha atendido a pacientes o no se ha atendido a pacientes oncológicos. Eso es completamente falso porque, primero, porque va en contra de la deontología y el compromiso ético que tienen todos los médicos de España, pero segundo, porque es que además las órdenes de servicios mínimos de todos los servicios de salud de este país recogen esos servicios de urgencia, esos servicios de atención al paciente oncológico dentro de sus servicios mínimos, y por eso los médicos evidentemente les han estado prestando a lo largo de todos estos días de huelga. La huelga ha tenido una repercusión fundamentalmente, pues como has dicho de inicio, en consultas, ha tenido una repercusión en intervenciones quirúrgicas y ha tenido una repercusión en pruebas diagnósticas, pero programadas, es decir, pruebas. ¿Cuál ha sido el dato en Castilla y León, más o menos de media? Bueno, de media en esta semana, aunque lo digo aproximado porque estoy hablando de memoria, pero en intervenciones quirúrgicas pues es alrededor de unas 1.300, son datos que ha dado la propia Junta. En pruebas diagnósticas estaríamos hablando de más o menos unas 4.000 y en consultas pues nos iríamos por encima de las 10.000. Entonces, o sea, que ustedes están satisfechos, digamos, con el seguimiento de la huelga en nuestra comunidad. Bueno, nosotros desde luego no estamos satisfechos con que se hayan tenido que paralizar esos servicios y pedimos disculpas a los usuarios, pero sí estamos satisfechos en general con el seguimiento de la huelga en todo el país, porque hay que tener en cuenta, ya digo, que este no es la primera semana de huelga ni es el primer día de huelga. Llevamos una movilización desde el año pasado, ahora hemos planteado una huelga indefinida y con el cansancio que lleva todo el colectivo y además con una huelga que va en contra de la esencia de lo que es el colectivo médico, de lo que opinamos los médicos y de lo que queremos hacer los médicos, que nos cuesta mucho dejar de prestar el servicio a nuestros pacientes, pues evidentemente es difícil mantener esta huelga, pero lo que yo creo que está claro de los datos de seguimiento es que los médicos están sosteniendo el pulso al Ministerio de Sanidad. He de decirle que aquí en esta mesa de análisis la mayor parte de los contertulios siempre les apoyan. Alguna voz crítica he escuchado y seguramente que usted también, y por eso le quiero preguntar, alguien en algún momento le ha dicho, bueno, usted quiere trabajar menos para luego poder trabajar en sus consultas privadas. ¿Qué les diría? Bueno, yo les diría que no es así. O sea, primero, esta huelga está planteada en base a unos criterios de reconocimiento profesional, de clasificación profesional y de jornada laboral que no implican en ningún caso trabajar menos, sino trabajar de otra manera y trabajar sin la obligación que ahora mismo está sobre nosotros por la legislación del Estatuto Marco. Evidentemente, ya digo, cualquier movilización genera un problema, genera un conflicto, pero nosotros, desde luego, en nuestras reivindicaciones no hay ningún componente retributivo, hay componentes de mejora de nuestra jornada laboral y componentes de reconocimiento profesional que nosotros creemos que van
a favor del Sistema Nacional de Salud. Si nosotros tenemos médicos que están más descansados y médicos que además tienen más reconocido su trabajo, no habrá la situación actual que hay, pues de burnout, de desapego de la profesión, y eso es evidente que va a redundar en un mejor servicio a los pacientes y una mejora de nuestra sanidad Porque pública. está claro que eso se nota Ahora cuando mismo un médico al está límite. cansado en atención primaria o en cualquier especialidad, si lleva 20 horas trabajando, el servicio y el diagnóstico no es el mismo. Evidentemente. Yo creo que está clarísimo que un profesional que requiere unos conocimientos y que tiene una responsabilidad muy grande y que además su forma de trabajar o su desempeño profesional requiere de una precisión y de que todos sus conocimientos y los 5 sentidos estén pendientes del paciente, pues el estar cansado o el estar en una situación en la que no tiene todas sus capacidades a punto, pues va en detrimento del profesional, pero sobre todo va en detrimento del paciente. Por lo tanto, lo que nosotros queremos, ni tan siquiera se está hablando, lo que nosotros queremos es una buena distribución de esa jornada laboral. Nosotros entendemos que hay que atender al paciente las 24 horas del día, todos los días del año, pero esto se puede hacer de distintas maneras y lo que nosotros queremos es diálogo, flexibilidad y unas normas laborales que sean negociadas por los propios médicos para poder desarrollar ese trabajo en las mejores condiciones. ¿Y por qué cree que la ministra se niega en rotunda a un estatuto marco? No sé si por no enfrentarse a las enfermeras, al resto de personal sanitario. Bueno, yo creo que es un conjunto de razones. Es decir, yo no entiendo, nosotros tampoco, el que sea un estatuto propio se basa en que entendemos que las condiciones laborales de nuestro colectivo, que son específicas y diferentes a las de otros colectivos, y nuestra especial responsabilidad requiere de una negociación y de unas normas específicas para los médicos. Pero tampoco eso es un asunto, nosotros estamos dispuestos a dialogar y a negociar incluso también eso. El problema es que no hemos podido negociar nada. Es decir, ahora mismo se ha convocado una huelga que la norma de este país, la ley de este país, obliga a negociar a cualquier empresa o a cualquier administración que sufra una convocatoria de huelga a negociar con el comité de huelga y la ministra no nos ha reunido ni una sola vez. Por lo tanto, no hay ninguna intención de dialogar. Las razones de eso, bueno, pues habría que preguntárselas a Mónica García, a que nos explique cómo es capaz de dejar que toda España sufra una huelga de médicos sin tan siquiera intentar una vía de diálogo. Nosotros sí lo hemos intentado, hemos declarado que queremos dialogar y que queremos hablar y hemos intentado hacerlo. Porque usted, que es vicesecretario nacional, ¿cuántas veces se ha sentado con Mónica García para hablar de este asunto? Bueno, pues a lo largo de este año y pico, pues creo podríamos contar 3, 4 veces. Y desde luego, en esta convocatoria de huelga, cero. Ella habla de un número de reuniones que probablemente se haya reunido con otros colectivos o con otros sindicatos, y luego hay unas reuniones oficiales en las que nosotros también hemos estado, pero desde luego, con la estructura que ahora mismo ella tendría que reunirse es con el comité de huelga de una huelga indefinida que tiene convocada en toda España. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer. Que son ustedes la voz son la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Es decir, que y además quería aclarar una cosa, no somos solo la voz sindical, somos la Confederación. Otros sindicatos médicos que hay en España que no están integrados en la Confederación también están apoyando esta movilización, y están la Organización Médica Colegial, todos los colegios profesionales, están las sociedades científicas, están los estudiantes de medicina. Es decir, hemos aglutinado a todos los colectivos. Es la primera vez que todos los colectivos que representan algo dentro del sector médico, no solo desde el punto de vista sindical, sino desde otros puntos de vista científicos. Me sigue resultando, señor Soto, muy curioso que comisiones y UGT no estén en esta lucha. Pero bueno, ya lo ha explicado usted muy bien. Hemos preguntado a los seguidores en las redes sociales por su huelga. ¿Usted qué cree que han votado? ¿Qué ha salido más? ¿A favor de ustedes? ¿En contra? Bueno, yo creo que a favor. En general está viendo... Lo pulsa en la calle, ¿no? Yo creo que sí. Está viendo, a pesar de las molestias que probablemente estamos ocasionando con nuestra huelga, yo creo que sí que hay un apoyo en general de la población. Pues vamos a ver si acierta o se equivoca. Vamos a ver la pregunta, que la vamos a ver enseguida en la pantalla, y lo ven. Está a favor de la huelga de los médicos contra el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues ha acertado, señor Soto. Un 63% sí que les apoya, y un 37%, bueno, pues no. Habrán sufrido, me imagino, también alguna prueba que no ha salido o alguna lista de espera que están ahí que no acaba de desatascarse. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros. María José. Hola, buenas noches.
Yo lo primero es sumarme a ese 63% y expresar mi reconocimiento al sector médico, porque, a ver, la responsabilidad que tienen dentro del sistema sanitario es la fundamental, los médicos, y tienen una formación, además, los médicos españoles tremenda, o sea, muy grande, y son unos grandísimos profesionales, como muestra el que tienen ofertas fuera de España con una retribución el doble o el triple de la que aquí se está percibiendo. Entonces, lo primero, el reconocimiento a su labor profesional, y el segundo, el reconocimiento a la huelga, porque efectivamente la huelga está ahí para que se utilice para obtener o para poner encima de la mesa determinadas cuestiones que son necesarias para un determinado colectivo. Entonces, a mí me parece que es lo que... Desde luego, mi reconocimiento también a la huelga. Pero con respecto a los sindicatos y a esto que decíamos de comisiones y UGT, es que comisiones y UGT, dentro de lo que es el sector profesional de los médicos, yo creo, por lo menos antes, ahora mismo no lo sé, por eso lo pregunto, que tienen una escasa representación. O sea, los sindicatos más representativos, entendiendo no como más representativos a nivel nacional, sino como más representativos dentro del colectivo de los médicos, son los sindicatos médicos, siempre lo fueron, y es con los que siempre se ha negociado, además. Yo recuerdo, bueno, de la comunidad autónoma, que que yo he negociado con los sindicatos y siempre se negociaba con los sindicatos que estén representando a los médicos. Supongo que el porcentaje será muy similar, o sea, ¿no? Bueno, sí, la representatividad está más o menos desde hace muchísimos años, desde que la Confederación Española de Sindicatos Médicos está ahí, los porcentajes de representatividad han cambiado poco y, desde luego, lo que está claro es que la representatividad de nuestra organización dentro del colectivo médico es prácticamente total o la mayoritaria. Organizaciones de clase como UGT, comisiones o CESIF, sobre todo UGT y comisiones, hay médicos en su estructura, hay médicos afiliados, pues pueden tener algún médico, pero es una afiliación mínima. Nosotros, evidentemente, además, nosotros no se excluye a ningún médico. Lo que queremos es lo que nosotros estamos planteando es que las condiciones laborales de los médicos las negocien los profesionales médicos y las organizaciones médicas que estamos dentro de la representación sindical. ¿Por qué? Bueno, pues porque lógicamente son condiciones específicas que nos afectan a nosotros y diluyéndolas dentro de la representatividad sindical general y diluyéndolas dentro de todos los colectivos, pues lo que ocurre es que al final no se reconoce la labor del médico y no se hace una normativa de acuerdo a lo que pueda hacer el médico. Emilio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues si a mí me hubieran preguntado antes si estaba a favor o en contra, probablemente hubiera dicho que a lo mejor que estaba a favor de la huelga, pero después de los datos que ha dado usted, de 1.300 operaciones quirúrgicas aplazadas, más 14.000 actos sanitarios de otro tipo aplazados, realmente creo que me lo pensaría y creo que estaría en el 37% en que diría que no estoy de acuerdo, porque creo que el perjuicio que se está causando a los ciudadanos no es ni mucho menos proporcional a los beneficios que se puedan obtener. Y claro, beneficios que quieren ustedes obtener, porque usted dice la ministra, vuelve a hablar de la ministra, pero el Sistema Nacional de la Salud es un sistema que está totalmente compartimentado entre el Ministerio, entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, porque nadie prohíbe a las comunidades autónomas pagar mejor a los médicos, ni organizar las guardias, ni mejorar los descansos. Solo pueden hacer las comunidades autónomas. Pero curiosamente la huelga va contra el Ministerio de Sanidad. Y claro, cuando dicen que UGT, que comisiones, que CESIF, que no es nada sospechoso de ser un sindicato de izquierdas, no están a favor, es normal, porque están en contra de lo que se llaman las negociaciones franja, totalmente sectoriales. A mí me está recordando un poco, a lo mejor usted cree que no, pero me está recordando un poco la huelga de los controladores. Los controladores aéreos pueden paralizar un país, porque como ellos tienen el poder de controlar todo el tráfico aéreo, no negocian pensando en todo el personal que forma parte de los aeropuertos. Las guardias médicas yo creo que las hacen también las enfermeras, los enfermeros, enfermeras y enfermeros.
y no entrarían en esos beneficios. Supongo que ellos también tienen algo que decir. Y ahí es donde UGT, comisiones y CESIF están defendiendo ese estatuto marco. Creo yo que puedo estar equivocado. Bueno, nosotros estamos hablando de la realidad de lo que está ocurriendo. Evidentemente una huelga genera unos problemas a los usuarios, eso no lo hemos negado y ya hemos dicho que pedimos disculpas. Pero lo que también está claro es que las condiciones laborales de los médicos son diferentes a las de otros colectivos y nosotros no estamos pidiendo una negociación con nosotros y estamos pidiendo además que en esa negociación se traten una serie de aspectos de clasificación profesional, de jornada laboral, que nos afectan específicamente. Pero lo que decía Emilio, ¿el Estatuto Marco es una competencia del Gobierno sí, o de las comunidades eso es lo que voy a autónomas? decir. Voy a entrar en esa negociación, y por eso hablo de la ministra, esa negociación de esas normas laborales y de lo que estamos hablando ahora y por lo que se ha iniciado la movilización, que es el Estatuto Marco, es competencia del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, nosotros, si estamos en contra de ese borrador de Estatuto Marco y si estamos a favor de negociarlo de otra manera y de negociar otro tipo de norma, con quien tenemos que negociar es con el Ministerio de Sanidad, porque es quien tiene la competencia dentro del Estado descentralizado en el que estamos, y a quien tenemos que hacer la huelga porque es quien tiene esa competencia es al Ministerio de Sanidad. Es evidente que en un Estado complejo en el que estamos, en el que hay competencias nacionales y competencias autonómicas, todas esas competencias están imbricadas y tienen una relación entre ellas. Pero desde luego, para negociar con el Ministerio de Sanidad y para negociar una competencia al Ministerio de Sanidad, a quien nos tenemos que referir es a la ministra, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España, donde está ese ministerio. No podemos hablar de otra cosa, ni podemos hacer la huelga en otro sitio. Manuel. Señor presidente, gracias. Yo soy hijo de médico de otros tiempos más tranquilos y se quedaría espantado si viera lo que era. La pregunta es muy concreta. ¿Qué hace que una persona, una chica joven, que tiene una nota de corte impresionante para poder entrar en medicina, tengan que estar 6 años en una carrera dura, que después tengan que hacer unas suposiciones, que son relativamente fáciles de medir, que tengan que estar 1 año preparándolas, 1 año y medio... Lo de fáciles lo dices que luego tengan que estar... Vale, para que la gente lo entienda. Que luego tienen que estar 3 o 4 años de MIR prácticamente en condiciones casi de esclavismo, porque no tiene sentido, y que después ya, cuando después de 11 o 12 años consiguen ya tener una plaza en propiedad, en ese sentido tienen sueldos precarios, un estrés tremendo y una sobrecarga de trabajo inmenso. ¿Qué hace que la gente joven escoja esto? Bueno, yo creo que los que hemos elegido este camino, primero, pues porque nos gusta esta profesión, porque hay lo que se llama vocación. Yo es una palabra que igual tampoco es de las que más me gustan, pero porque da la impresión como que esto es la vocación justifica todo, ¿no? Y que es un poco también de lo que está pasando y lo que estamos hablando aquí. La vocación no justifica todo. Esto es la gente que elige esta carrera o los que hemos elegido esta carrera, que como has dicho es una carrera que tiene muchos, en el camino hay que pasar muchos obstáculos y muchos años de formación para acabar siendo un profesional que puedas desarrollar tu trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Pues lo que hemos ido viendo a lo largo de los años es que nuestras competencias se han ido desdibujando, se han ido queriendo pasar muchas de ellas a otras categorías. Hemos ido viendo cómo las condiciones laborales se han ido deteriorando en el tiempo y se siguen deteriorando, y además estamos asistiendo también a un cambio generacional de un grupo de médicos, un conjunto de gente que entra, que ya no está dispuesta igual a trabajar de las mismas maneras que hemos estado trabajando durante muchos años. Y todo esto pues ha cristalizado en esta situación que es la que vivimos ahora, una situación de conflicto. Ante una situación de conflicto, yo creo que lo que tienen que hacer los poderes públicos es dialogar, es negociar, es intentar bajar ese conflicto. Y lo que tenemos aquí, lo que tenemos delante es un Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García, que lo que ha hecho y lo que hace en las redes sociales y lo que estamos viendo que hace con sus declaraciones es normalmente generar conflicto y desde luego no reunirse a dialogar. Una ministra que, insisto, es médico y que además ha encabezado muchas manifestaciones en este sentido. Por último, la gente estará diciendo, bueno, y si en julio todo sigue igual, ¿van a seguir con este tipo de protestas? ¿Van a ser peores? Bueno, nosotros primero tenemos la esperanza
porque la esperanza es lo último que se pierde. Sí, pero yo le he ¿no? puesto en el supuesto peor. Bien, yo creo que hemos dejado unos plazos entre semana de huelga y semana de huelga, donde lo que nosotros esperamos es que si la ministra no tiene suficiente cordura, haya alrededor de ella y en el Gobierno de España gente que introduzca esa cordura para poder propiciar un diálogo. Y nosotros, a lo largo de todo este tiempo, vamos a seguir trabajando y reuniéndonos con todas las fuerzas políticas para intentar que haya un acuerdo, que podamos cortar esta huelga, porque desde luego los médicos no nos interesan ni es lo que más queremos. Pues ojalá. Si llegáramos, yo espero que no lleguemos por eso igual ni al mes de junio. Mi esperanza es que podamos cortar esto antes y que el diálogo sea el que haga solucionar este conflicto. Pues ojalá, por el bien suyo y sobre todo también por todo el bien. Por el bien de todos los pacientes y de todos los usuarios. Gracias por estar con nosotros y les deseo mucha suerte. Vale, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Bueno, hoy Chema Nieto nos quiere dar un consejo sobre lo que tenemos que hacer cuando nos marchemos al más allá. A mí la verdad es que no me gusta nada hablar de la muerte, pero bueno, en su sección y él manda, vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Una empresa de coca en Segovia promueve una forma de enterramiento ecológica y sostenible. La empresa se llama Recordar mi árbol. Y lo que hacen es que entierran una urna biodegradable con tus cenizas en un pinar debajo de un pino que plantan, un pino albar de 3 años. De tal manera que el pino crecerá abonado por tus cenizas. Qué bonito. Incluso luego puedes ir a visitar la tumba del abuelo y que te dé unos níscalos. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. ¿Qué te parece, Manuel? A mí me parece magnífico, pero a mí que me incineren con todas mis propiedades. ¿En tus propiedades? Con todas mis propiedades. Con todas tus propiedades. El dinero, con todo, como los faraones. No quieres dejar nada de herencia. No, a nadie, yo odio a todo el mundo. Bueno, bien. Emilio, ¿te gusta hablar de la muerte? Sí. No, creí que me decías Hablamos, que me gustaba la idea. quieres, Creí que decías que sí me gustaba la idea. Bueno, la muerte y la idea. No me importa hablar de la muerte, creo que es una realidad que está ahí y creo que es verdad que la educación que tenemos es como evitar cuando es lo más evidente, que en algún momento otro te va a llegar, por tanto no me importa. Y esa fórmula de un árbol, convertirte en un árbol que de cerezas. Me gusta mucho, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, tener que ir a Segovia, prefería que fuera aquí en Valladolid ya, ¿no? Bueno, hombre, la empresa se puede mover, en fin. Sí, pero me imagino que se irá generalizando. Yo creo que es una idea bonita. Coca además es un pueblo precioso. Claro, Coca también, sí. A mí la idea Castillo de Coca. Sí, por además estuve de juez en Arévalo y toda aquella zona la conocía bien. La idea me parece muy bonita y es muy posible que yo diga esto, quiero que me hagan esto en Coca, porque es una maravilla. Estás ahí tus cenizas, crece un árbol y siempre es mucho mejor que la estiria. Bueno, habría que ver el precio, Manuel. Bueno, sí. Estas cosas novedosas al principio cuestan mucho. Que resten del dinero que yo quiero quemar. ¿Tú qué fórmula quieres, María José? Yo prefiero la tradicional. Yo enterrarme en el cementerio de mi pueblo con mis padres, eso es lo que prefiero. Con la foto y todo allí. No, sin foto, no necesito foto. Fíjate, yo también, pero que la gente te recuerde y que te vea. Quiero ir allí. ¿Y si te entierran viva? Si te entierran viva, aunque bueno, eso ya no me gusta. No. Tiene que ser terrible, tiene que ser. A mí tampoco me importa hablar de la muerte, o sea que podemos mantener la tertulia cuando queráis. O sea, el único que le cuesta hablar de la muerte es a mí. Bueno, pues nada. Yo creo que nos vamos a una vida mejor, con lo cual... Bueno, siempre me ha dado cosa, no sé, no me digáis por qué. Mañana hablamos de la vida política, de la actualidad, que está muy viva también. Y les espero aquí a las 10:30, como siempre. Gracias, Manuel, gracias, Emilio, gracias, María José. Adiós. Bueno.